Mientras el Congreso de la Nación discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, minutos después de las 3 de la tarde, el despacho de la vicepresidenta fue agredido desde la calle. Un primer grupo arrojó pintura roja para marcar la ventana de la presidencia del Senado. Luego otros agresores arremetieron a pedradas. La policía tardó 20 minutos en intervenir. Aparecían carteles en la ciudad de Buenos Aires que violentaban directamente a Cristina al acusarla de asesina, ya que la culpaban por 35.000 muertes. La fecha no es casual. Querían contraponerla con el reclamo por los 30.000 detenidos desaparecidos del 24 de marzo. Vandalizaron y derribaron la escultura de Cristina Fernández de Kirchner que se erigió en el Paseo de los Presidentes en Río Gallegos. Su figura estaba junto a la de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. La única escultura violentada y destruida fue la de Cristina. Brenda Uliarte adquirió una pistola semiautomática de acción simple calibre 32 marca Versa. Es el arma con la que 131 días más tarde se gatillaría en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Comenzó a operar en Facebook el grupo Revolución Federal, con llamados a realizar actos violentos contra políticos. Leonardo Sosa y Jonathan Morel fueron sus principales instigadores. Ese mismo mes, Morel recibió los primeros pagos millonarios por parte de los fideicomisos vinculados a empresas del grupo Caputo, muy cercano a Mauricio Macri. Los pagos se canalizaron a través de una carpintería que no había realizado previamente trabajos para otros clientes. El propio Morel reconoció que no tenía experiencia en el rubro. Morel retiró la mayoría del dinero en efectivo. Ailén Ballero, socia de Jonathan Morel en la carpintería, emitió la factura número 1 de su monotributo por un valor de 2,5 millones de pesos. Primera manifestación pública de Revolución Federal. Marcha de antorchas hacia el Congreso de la Nación. A partir de esa fecha y hasta el 1 de septiembre, hubo al menos 17 episodios de este tipo. El fiscal que los investiga, Gerardo Policita, consideró que los ataques fueron increyendo hasta el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Después de esa noche, se interrumpieron tan súbitamente como habían comenzado. Ballero, presunta socia de Morel, recibió la transferencia por casi 2,5 millones de pesos correspondientes a su primera factura. El pagador fue el fideicomiso Espacio Añelo de Caputo Hermanos. Retiró la mayoría del dinero en efectivo. Evelyn Balboa, expareja de Morel, recibió una transferencia por 1 millón de pesos proveniente del fideicomiso Espacio Añelo. También fue su primera factura. Retiró la mayoría del dinero en efectivo. Revolución Federal atacó a las legisladoras porteñas del Frente de Todos, Claudia Neira y Maya Daer, cuando ingresaban a un acto en la Casa Rosada. Las vamos a prender fuego. ¿Por qué no se van con Cristina? Chorras, putas, ¿cómo se animan a caminar solas? ¿Por qué no se van del país? Fueron algunos de los insultos. Revolución Federal realizó una marcha a Plaza de Mayo con guillotinas. Cuando se fusilan unos cuantos en este país, pasamos al frente. Entre los asistentes estaba el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich. Escrache en el Instituto Patria. Arrojaron basura, patearon la puerta y profirieron amenazas de muerte. Cristina, ahora te toca la horca. Los vamos a buscar con ametralladoras. La policía de la ciudad miró, pero no intervino. Esta vez te vamos a buscar para lincharte, para colgarte. Pesquisas posteriores lograron identificar a Jonathan Morel y a otros miembros de Revolución Federal. En un grupo de WhatsApp de Revolución Federal, donde compartían videos de ese ataque al Instituto Patria, una de sus integrantes escribió: "No es mala idea, tengo una 9 milímetros, cualquier cosa me avisan". Juan Grabois fue atacado por miembros de Revolución Federal en la entrada al Congreso de la Nación. Sergio Massa fue designado ministro de Economía.
Revolución Federal organizó un escrache en la Casa Rosada antes del acto en el que asumió el cargo. Atacaron la camioneta en la que llegaba el funcionario y a periodistas de C5N. Pará. No te expongas, Lauti. Lo están empujando a nuestro compañero. Miembros de Revolución Federal atacaron a Pablo Echarri a la salida del teatro en el que actuaba. No vas a poder caminar por la calle vos y todos los kirchneristas, le gritaron. El diputado Gerardo Milman presentó un proyecto para solicitar un informe sobre la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner. No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, escribió Milman. Ese mismo día, Revolución Federal realizó una marcha a Plaza de Mayo en la que asistió Brenda Uliarte. Se arrojaron antorchas encendidas y piedras a la Casa Rosada. Jonathan Morel recibió otros 250.000 pesos del Fideicomiso Santa Clara del Sur de Caputo Hermanos. El fiscal Diego Luciani finalizó su alegato contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la obra pública. Pidió 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua. El mensaje fue retransmitido por las principales cadenas de noticias que partían la pantalla con el frente del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, alentando nuevos escraches. El diputado nacional del PRO, Francisco Sánchez, publicó un tuit pidiendo la pena de muerte para la vicepresidenta. Un grupo de militantes kirchneristas se acercó al departamento para proteger a la vicepresidenta de los escraches. La policía de la ciudad, que hasta entonces había dejado hacer sin intervención, reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos. Fueron detenidos el diputado provincial Adrián Grana y otros miembros de la Cámpora. La militancia decidió hacer un acampe permanente y se instaló en la esquina del edificio. Leonardo Sosa, cofundador de Revolución Federal, fue detenido en las inmediaciones durante otras manifestaciones en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Se le secuestraron elementos cortantes y telas embebidas en combustible que se utilizan para hacer explosivos caseros. Ese día Brenda Uliarte dijo en una conversación en redes sociales: "Con la política es imposible. Organicémonos y prendámoslo fuego. Prendámosle fuego al país, pero hagamos algo". También dijo: "Matémoslos", y repitió: "Y bueno, entonces hay que matarlos". Todo sucedió una semana antes del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Al regresar a su domicilio, Cristina Fernández de Kirchner se detuvo en la calle a saludar a los cientos de personas que participaban de la vigilia. Se probó un gorro con la inscripción CFK 2023 que le acercó un militante. En otro espacio público en redes, Morel dijo: "Hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a la Cámpora y a la militancia y decía: lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no, ¿sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje? Pero yo te juro, si a mí no me conocieran los nenes de la Cámpora, yo voy. Te canto la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia". Fue exactamente el modus operandi del atentado. En la madrugada, la policía de la ciudad colocó un vallado en las inmediaciones del departamento de Cristina Fernández de Kirchner de manera inconsulta y sin avisar. La militancia kirchnerista se convocó para protestar. Al final de la jornada, hubo un acuerdo entre el gobierno porteño y el nacional para levantar las vallas. La vicepresidenta habló en un escenario improvisado y le pidió a sus simpatizantes que desconcentren. Esa noche, Brenda Uliarte y su novio Fernando Sabaj Montiel intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. De acuerdo a un intercambio de chats entre los dos, el plan se abortó y quedaron en volver a intentarlo unos días más tarde. Jonathan Morel recibió un mensaje del contacto Dali Revolución que decía: "Yo no estoy en el grupo, pero contá conmigo para la actividad bala. Tengo unas ganas de usar mi 9 milímetros. Encuentro en el departamento de Jimena Tesanos Pintos, en el mismo edificio en el que vive la vicepresidenta. Participaron la dueña de casa, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, otro miembro de Revolución Federal.
Un asesor de la Cámara de Diputados escuchó a Milman en el bar Casablanca, frente al Congreso, hablando con 2 asesoras. Les dijo: cuando la maten, yo estoy camino a la costa. El diputado Gerardo Milman puso en su cuenta de Twitter: ¿por qué el ministro de Seguridad aumentó la custodia policial para la vicepresidente? Cristina Kirchner jamás estuvo en peligro en su pequeña República de Recoleta. La sobreactuación nos lleva a preguntar de qué manera se están llevando a cabo el resto de las custodias. Me acordaba el contraste. ¿Se acuerdan cuando fue el suicidio de Nisman? ¿Cómo los medios abordaban a la fiscal Fein? Constantemente haciéndole preguntas, pidiéndole declaraciones. Bueno, a un año del atentado no conocemos la voz de la jueza Capuchetti ni del fiscal Rívolo. Aparentemente, esos mismos medios que acosaban a la fiscal Fein en ese momento. ¿Por qué? Porque querían sacarle la causa y llevarla a Comodoro Pi para dominarla, para mantenerla abierta. Bueno, en este caso no quieren hacer nada, porque aparentemente la causa donde está para ellos está muy bien, es un lugar muy cómodo. Los medios de comunicación se encargaron de muchas cosas antes, durante y después del atentado. Primero está la deshumanización para que después puedan hacer estas cosas. Antes se encargaron de demonizar a Cristina. Un atentado al orden democrático e institucional de la Argentina por su embestida directa al Poder Judicial desde que asumió como vicepresidente. Si la tocan a Cristina, qué gran país vamos a armar. Qué amenaza, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Claro. Me encantó, estoy de acuerdo. Sí. Si la tocan a Cristina, qué gran país vamos a armar. Sí. Exactamente. Dale. Ojo con el pueblo manso, porque como dice Larralde, cuando el manso se enoja, ¡ay mi Dios! Bueno, pero que, pues si no va... Lo que digo es, Claro. ellos están incitando a la violencia. Ellos están buscando la provocación. El pueblo argentino, la mayoría del pueblo argentino labura, quiere salir adelante por derecha, no es violento ni agresivo, ni el que puede tocar una cacerola te va a lastimar. Pero guarda con dar la rosca y afectar la cotidianeidad con alta inflación, con inseguridad, con ajuste de salud, de educación. Guarda, porque si se enoja el pueblo manso, la van a pasar mal. Una vez ocurrido, sembraron dudas. Dijeron que eran loquitos, que eran lúmpenes, que había sido un autoatentado. Cuando usted habla de supuesto atentado, ¿por qué lo dice? ¿Por qué supuesto atentado? Es que no, si yo vimos no una veo... pistola cerca de la cabeza de la presidente, Sí, de la vicepresidenta. pero es que cuando usted pone una pistola plástica de un niño al lado de un ejecutivo, no puede decir que es un atentado, en mi concepción. Que en realidad no fue un atentado con la intención de hacer daño físico. Yo creo que eso fue un montaje, por eso me refiero, que es una cosa que no fue un atentado real. Fue la imagen de un atentado, pero no fue un atentado real. Supuesto atentado. Es que no, si yo vimos no una veo... pistola cerca de la cabeza de la presidente, Sí, de la vicepresidenta. pero es que cuando usted pone una pistola plástica de un niño al lado de un ejecutivo, no puede decir que es un atentado, en mi concepción. Que en realidad no fue un atentado con la intención de hacer daño físico. Yo creo que eso fue un montaje, por eso me refiero, que es una cosa que no fue un atentado real. Fue la imagen de un atentado, pero no fue un atentado real. Social listening, ¿qué es? Ven lo que piensa la gente, te lo mandaron. Es una consultora reputación digital para ver qué opina la gente de lo que pasó. No es ni opinión tuya, ni, aclaro, porque van a decir, no le creen a Cristina. Es la gente en redes sociales. El 62% descree del atentado. Fuerte. Y solo el 37,5% cree
en el suceso. El descreimiento ahí integra que la gente cree que esto es un circo, que está armado, que está todo armado por el kirchnerismo. Claro. Eso refleja ese... No lo pensamos nosotros, lo dice... No, acá. Estamos describiendo, claro, ¿no?, esto la se llama información. reputación digital. Social listening lo que hace es analizar conversaciones de redes sociales. Es si fue a matar o no. Cosa que tal vez sea un detalle insignificante, pero no está todavía del todo probado, porque por las imágenes pareciera que no fue a gatillar. Obviamente que no es el fondo de la cuestión. Ese hombre no tendría que haber nunca llegado a donde llegó con un arma. Pero bueno, a todo esto, obviamente el kirchnerismo encontró una salida política, o creyó encontrar un beneficio político con su campaña. ¿Ella sabía o lo ayudó a organizar el supuesto ataque? Ya es supuesto ataque. Claro. ¿Por qué? Ya es supuesto ataque por las dudas que empiezan a aparecer. O sea, de alguna manera vos lo que decís es que los fiscales dudan de que haya sido un ataque. Que hay cosas que no están coincidiendo y que no coinciden desde el inicio. No, igual la causa por la magnitud de lo que pasó es homicidio en grado de homicidio calificado en grado de tentativa, o sea, un intento de homicidio. Habrá que ver a la luz de todas las pruebas si esto también pudo haber sido armado y nadie la quiso matar. La justicia investiga que quisieron matar a la vicepresidenta. Acá vos tenés un video, muchos videos, el arma apuntándole a Cristina, y aún así la gente no cree. Hay algo acá que le está fallando al gobierno, evidentemente. Hay un tema de desconfianza, no de ese tema, yo lo acabo de mostrar, muy generalizado. Sí, es que son eso. Claro. Son eso, son una mentira. ¿Dónde ves el montaje? Bueno, a ver, venían en el tren, llegaron con los copos de nieve, se plantaron en la puerta de la casa de Cristina y como nada, la custodia no hace nada. Hay mucha gente que efectivamente cree que eso fue un armado. Cuidado con lo que va a decir mañana, porque eso a muchos les va a confirmar que fue un armado. Ojo con Revolución Federal, ¿eh? Hay muchos servicios ahí. ¿Que un armado de quién? Del kirchnerismo. Esas guillotinas, esas antorchas, ¿vos te crees que no estuvieron los servicios ahí? Obviamente que sí. Cuidado con lo que vaya a decir Cristina, porque puede llegar a poner en evidencia que ese armado lo preparó el kirchnerismo. Yo tengo total confianza en la doctora Capuchetti y en el fiscal Rívolo. Correcto. Sé que los kirchneristas no tienen confianza ni en la jueza ni en el fiscal. Sí, en especial, algunos rabiosos kirchneristas no tienen confianza en ellos. Porque quizás, qué sé yo, la justicia no encuentre cosas que el kirchnerismo quisiera encontrar, ¿entendés? Relaciones económicas, políticas, con quien ellos quisieran encontrar. ¿Me explico? Bueno, esta historia comienza cuando nos íbamos del programa. ¿Qué fue lo que pasó? Encontramos nosotros, el martes por la noche, la bolsa que buscaba la justicia. Encontramos la bolsa con las últimas cosas que se había llevado Brenda Uliarte el jueves, 1 de septiembre. La imagen de la bolsa encontramos, no la bolsa, no la imagen de la bolsa. Encontramos la bolsa. Nosotros encontramos la bolsa y le contamos a la justicia. Mirá, nosotros estuvimos el martes a la noche antes del programa Voces, estuvimos en la casa de la expareja. Antes del allanamiento. Sí, antes del allanamiento. El miércoles, después de mostrar unos chats en Voces, nos comunicamos y le contamos a la justicia que estábamos trabajando en esto y que sabíamos dónde estaba la bolsa que estaba buscando la justicia, que había una persona que tenía muchas cosas para contar, pero que estaba realmente asustada. Estaba asustada porque no quería que la involucren injustamente. ¿Qué pasó después? Jueves a la madrugada se realiza el allanamiento. Celulares borrados, teléfonos que no aparecían. Por eso, pero digo, en ese momento... Ver la Argentina, lumpen total, marginal. Lumpen total. Por ahora, ¿no? No, sí, totalmente. Yo creo que fue eso, que sucedió, pero que... Yo creo, pero no soy quién, que no hay más que eso. Un par de locos que... O sea, una locura, pero bueno, sin la custodia correcta. En la causa judicial, buenas noches Luis, en la causa judicial nadie está detrás, no hubo financiamiento, no hubo plan criminal, más allá de los mensajes de WhatsApp que intercambiaron los 4 detenidos, incluso te diría 3, porque la chica Agustina Díaz, 21 años, no estuvo en el lugar de los hechos.
no participó en el hecho, a lo sumo le aconsejó ocultar pruebas a Brenda Uliarte. Pero para el kirchnerismo, ¿quién está detrás? La oposición, el periodismo y algunos grupos marginales. La vicepresidenta dice que hay alguien detrás de todo esto. Alguien con mucho dinero. Porque estos que van a alquilar una casa en esa zona. Si hubiera habido carísima. alguien con mucho dinero, lo hubieran matado. Lo hubieran matado. No, no iban a mandar un tarado de esto de los copitos que iba a ahorrarle con él. Los copitos. No, una cosa ridícula. Un grupo de imbéciles. Son unos lumpenes. Unos lumpenes. Marginales totales. Ningún charm tiene el atentado ese. Lo terrible es que fueron marginales que llegaron a 10 centímetros. Y Jorge, un punto totalmente absurdo. Después lo naturalizaron. Llegaron a decir que a muchos argentinos todos los días se le ponía un arma en la cabeza. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, dispuso que tampoco acata el feriado nacional. El gobernador de Mendoza y el gobernador de Jujuy no acatan el feriado nacional. Es de total normalidad, como debería ser, me imagino. Hoy es un día para reflexionar. Todavía seguimos hablando de Cristina. Bueno, hubo un atentado con la presidenta y siguen generando, tiene una gran capacidad para instalar temas. Sí. Bueno, un psicópata siempre a la gente normal, sana, la maneja, ¿no? Ellos son los psicópatas. Cristina es una psicópata. Ellos son los psicópatas. Cristina es una psicópata. Es la primera vez, ¿no?, que han descubierto un terrible atentado contra alguien. Quiero recordarles que en el 2015, enero del 2015, mataron a un fiscal. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Y fue un momento terrible. También la democracia peligró también en ese momento, ¿no?, cuando mataron, asesinaron a sangre fría a un fiscal porque iba a denunciar un lunes a quien hoy es víctima de un atentado. Vos no podés entrar y salir todos los días a una misma hora, avisar que entras y salir y pretender que te cuide la militancia, porque realmente estás estás subiendo el riesgo de tu seguridad hasta el infinito. Es muy responsable, Cristina, es muy responsable. Es muy responsable, Cristina, es muy responsable. Pero así como Cristina va pasando sin solución de continuidad, de maléfica a santa, viste, acá está Laura Di Marco, después lo vamos a hablar, viste, pasa de maléfica a santa, depende del día. Repudiamos el atentado contra Cristina, pero de maléfica a santa, pero... ¿Esto puede llegar a cambiar algo o no? ¿O los que le creen, los que no le creen, no le creen y va a seguir todo igual? Pudo haber cambiado en algo si no hubiesen sobreactuado. Ah, mira qué interesante. La gente no es idiota. Cuando en la muerte de Néstor Kirchner, murió Kirchner, eso es real. Es un hecho, obvio. Es un hecho físico. Obvio. Y armaron las cosas de forma que era creíble lo que hacían. No marcaron un enemigo. No. Nadie salió a decir, lo mataron a Néstor. No, claro, es verdad. Acá lo primero que hicieron fue marcar dentro de la verdad. Muy bien lo que decís, claro. Si ella misma no le da la importancia que este evento tuvo, yo tampoco. La verdad, ya está. Si para Cristina ya está, ya está. La bala no salió, todo sigue igual. Miles de argentinos todos los días se encuentran con una pistola en la cabeza. Pero la vida continúa. La vida... Al kirchnerismo le duele que la gente no crea en su relato y yo no les creo nada. Y se los voy a decir y me encanta poder decírselo acá delante de tantas personas. Me fascina. Te gusta estar acá, ¿no? Me encanta poder poner la voz. ¿Qué te pasa? Porque yo te veía, estaba del otro lado y te veía que sacabas fotos, te gusta, ¿no? Sí, porque creo que es lo que cualquier persona, mucha gente quiere decir en un medio de comunicación lo que piensa. Y poder hacerlo, yo agradezco esta oportunidad de poder ponerle voz. Espero que alguien más, ¿no? Que seamos muchos los que piensan como yo. De ponerle voz a alguien más. Y a mí agradezco el lugar para... Persona que más daño le hizo a la democracia argentina y que más daño le puede seguir haciendo, ¿no? Podemos hacer una larga lista de la herencia maldita que nos dejan. Autoritarismo y verticalismo castrense y castrista, reducción a la servidumbre hasta de sus colaboradores más estrechos. A su mayordomo político, a Oscar Parrilli, ella lo llama parrilitudo, ¿no? Pero eso no es todo. También hay que contabilizar su fanatismo ideológico que justifica sus características personales de mezquindad, ingratitud y codicia sin límites por el poder y por el dinero.
Ella misma reconoció que se la critica porque no hace amigos en la política. En realidad no se le conocen amigas ni amigos en su vida personal tampoco, pero no me meto, hasta ahí no llego, en la vida privada no. Mire, el papel de Cristina ha sido y es clave en la destrucción del país que ahora estamos padeciendo. Tiene que ver con la negación de la realidad, la simpatía por los delincuentes de todo tipo, y hablo desde los violadores y criminales comunes que con el zafaronismo siempre les ofrecen un lugar de víctima y no de victimarios, hasta los asaltantes de la democracia en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua o en Irán. Siempre del lado del eje del mal, no se equivocan nunca. De los delincuentes de cabotaje y de los dictadores internacionales. Todo eso y mucho más dejan a Cristina en el lugar más oscuro y destructivo de la historia. El gobierno quiere con esto, digamos, consolidar una fuerza política, sacar ventaja política, como lo hizo el presidente desde el primer momento, frente a un hecho que es cuestionable absolutamente de una pareja, como lo está haciendo la jueza. Dejen trabajar a la jueza en paz. Porque aquí hay una a mi derecha que nos repudió mucho. Es una buena... No utilizó la palabra repudio. No, a mí lo que no me gusta es que me quieran obligar, como si fuera una policía de la palabra, a decir una determinada palabra. Yo dije, frente a un hecho de terrible gravedad, yo siempre estoy contra la violencia y por el imperio de la ley. Ahora, lo que no me gusta es que venga una policía de la palabra y que me diga, vos tenés que decir esta palabra, y si no dijiste esta palabra, no repudiás. Desde La Libertad Avanza, los liberales queremos manifestar nuestro total y absoluto repudio a todo acto de violencia. La violencia no conduce a nada, de ningún tipo de ella. En ese sentido, nos parecen lamentables los hechos de los últimos días, donde la política utilizó de manera miserable una situación y un hecho delictivo, algo que cae en la justicia, para armar un rédito político, a punto tal que llegó a ser tan dantesco de declarar un feriado. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? O cuando mataron al fiscal Nisman, ¿sí? O digamos cuando fue el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel. Digo, ¿qué declaraciones hicieron? ¿Qué feriado se dictaminó? En el fondo, los que les tiene que quedar claros, a ver si lo entienden de una vez, es que los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. No son acá lo que estamos discutiendo más importante que las personas que estamos representando. Pero claro, cuando tocan a uno de acá, de la casta, ahí sí aparecen los hipócritas, la solidaridad. Lo único que a ustedes les importa es cuidar sus privilegios. Por lo tanto, lo que tenemos que terminar es de una vez por todas de ese privilegio de los políticos respecto de los demás, porque todos los días, si la gente recibe este tipo de situaciones, digamos, hubo muertos ayer, hubo muertos hoy y va a haber muertos mañana, y la política se sigue mirando el ombligo. Por lo tanto, nosotros desde La Libertad Avanza dejamos claro nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política. Muchas gracias, señora Presidente. María Eugenia Capuchetti y sus visitas a la AFI, lo publicamos en el Destape en su momento, las distintas visitas que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia. Lo que hicimos ahora fue cruzarlas con su concurso. Capuchetti concursó para este cargo y no le había ido muy bien. 3 de noviembre del 2017, Capuchetti había quedado sexta en el concurso con 121 puntos, lejos de los 3 primeros lugares que necesitas para estar en la terna. Bueno, justo a partir de ahí empiezan sus visitas a la Agencia Federal de Inteligencia y vamos a ver la cronología. 3 de noviembre del 17 les decía que había sido el concurso. Bueno, en 2018, 3 visitas. 19 de marzo, 16 de abril, 25 de abril, va a la AFI a visitar a Silvia Magdalani. Silvia Magdalani era la número 2 de la AFI. La número 2 justo después de que le va mal
en el concurso. ¿Qué pasa después? Lo que hace Capuchetti es impugnar su puntaje. Y justo después de que visita la AFI, el 5 de junio del 2018, se conoce el veredicto sobre su impugnación y la de los demás concursantes. Bueno, a Capuchetti le dieron la razón en todo lo que impugnó. Y así pasó del 6º lugar al 2º lugar en el orden de mérito, ahora con 167 con 25 puntos, y eso sí le permitía estar en la terna. Eso fue el 5 de junio. Un mes después, Capuchetti vuelve a la AFI a visitar a Silvia Magdalani. 6 de julio. 13 de agosto, un mes después, mandan la terna del plenario del Consejo de la Magistratura al plenario, perdón. El 4 de septiembre vuelve a visitar a Magdalani, la todavía no jueza. 5, el día siguiente de que visita a Magdalani, el Consejo de la Magistratura eleva la terna a Macri. Ahí estaba primero Agustina Rodríguez, segundo Juan Tomás Rodríguez Ponte, que era el que estaba a cargo de la oficina de escuchas en ese entonces, y tercera Capuchetti. Un día después. No lo pueden hacer más obvio. Pero sigue la cronología. Sigue la cronología. El 10 de septiembre, nosotros publicamos en El Destape cómo se había manipulado incluso el concurso para elegir un montón de jueces, incluido este cargo, donde habían truchado la lista de jueces que iban a ser los jurados. Una de las tantas maniobras que hicieron durante el macrismo para truchar los concursos. Eso lo publicamos el 10 de septiembre. El 3 de octubre, poquito después de que publicamos esto, Capuchetti fue a la AFI a visitar en este caso a Gustavo Rivas, directamente el número 1. Poquitos días después, Macri manda el pliego de Capuchetti al Senado el 13 de noviembre y finalmente el Senado, en abril del 2019, aprobó el pliego de Capuchetti y Macri la designó. O sea, coinciden su concurso, sus visitas, su mejora en el concurso, sus visitas, su designación por Macri, sus visitas y finalmente su llegada a Comodoro Pi. Esta es la jueza. El fiscal es Carlos Rívolo, ¿sí? No voy a hablar mucho más de él, simplemente es un tipo muy poderoso dentro de lo que es la política judicial. Entre otras cosas fue y es el que maneja la Asociación de Fiscales, la AFUN, es un hombre poderoso en la Asociación de Magistrados y solamente para pintárselo trabajó con el fiscal Stornelli en el armado de toda la farsa de los cuadernos. No fue solo Stornelli, fue Rívolo y fue otra fiscal que se llama Fabiana León. Pero vamos a meternos ya mismo en todas las irregularidades y todas las pistas que no siguió la jueza María Eugenia Capuchetti desde el día 1. El atentado fue el 1 de septiembre. Y un dato clave del atentado era el celular de Fernando Sabac Montiel, del atacante, que quedó, obviamente, bajo custodia de la jueza Capuchetti el 1 de septiembre. Recién el 2 de septiembre, el atentado, recuerden, fue a las 9 de la noche. Recién el 2 de septiembre, y recién a las 23 horas, o sea, más de 24 horas tuvo la jueza Capuchetti el celular de Fernando Sabac Montiel, le dieron el celular a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que era la que tenía que peritarlo. Ahora, el llegó en un sobre abierto, prendido, con una leyenda de error en la pantalla, con la tarjeta de SIM y la memoria externa extraídas, y con un defecto clave, esto es clave, sin la planilla donde consta la cadena de custodia. Cualquier elemento que se secuestra en cualquier hecho policial tiene una planilla, un papel como este, donde está quién lo tuvo en sus manos. Eso es la cadena de custodia. Bueno, no estaba. O sea que el celular del atacante de Cristina lo tenía Capuchetti y lo entregó con una leyenda de error, en un sobre abierto y sin cadena de custodia más de 24 horas después. Eso fue el día 1. Pasó un año y ahora les voy a mostrar todo lo que hicieron en este año. Ahora, la Policía de Seguridad Aeroportuaria igualmente revisó el celular y encontró justamente que las causas probables de ese código de error que yo les decía que estuvo en la pantalla, puede ser que se produzca a través de la interacción de una persona mediante una herramienta no necesariamente forense y el equipo de comunicaciones. Y puede ser una herramienta y describe después, esto es largo de explicar, pero después lo van a poder ver en las notas, cómo se podía manipular el celular de Fernando Sabac Montiel en esas 24 horas que lo tuvo Capuchetti y hasta que llegó a manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ese es el primero y el día 1, la primera irregularidad.
Segunda pista, en este caso pista que no investiga la jueza Capuchetti, es que uno de los abogados que aparece defendiendo en este caso a Gabriel Carrizo, que es el tercero de los acusados por el atentado contra Cristina, era asesor del PRO. Se llama Gastón Marano. Y es este señor. Gastón Marano. O sea, quieren matar a Cristina y al toque aparece como abogado un tipo del PRO. Y no le pareció raro. Tercera línea y tercera irregularidad en la cual falló. La línea Bullrich. Esta es una carta que escribe Fernando Sabán Montiel y dice: dejo en poder a elección del señor Hernán Carroll, quien dispone los medios necesarios para que la implementación del cargo de un nuevo abogado. ¿Qué significa esto y quién es Hernán Carroll? Hernán Carroll es uno de los armadores de un espacio que se llama Nuevo Centro Derecha. Y aparece en fotos y en actos con Patricia Bullrich, con Milei y con un montón de referentes e incluso candidatos que hoy están participando en la elección. Nunca investigaron y nunca investigó la jueza Capuchetti la pista del Nuevo Centro Derecha, que es por qué Fernando Sabán Montiel pide que el tipo que arma actos con los otros dos candidatos presidenciales que hay hoy, que son, ahí está, con los dos, mirá, Carroll con Patricia Bullrich y con Javier Milei, ¿por qué Sabán Montiel le pide a él que le consiga un abogado? Nunca lo investigó la jueza María Eugenia Capuchetti. Sigo. Otra línea que nunca investigó tiene que ver con el Presto. ¿Se acuerdan del Presto? El Presto es un youtuber muy violento, ¿sí? Que se sacaba fotos con Videla y etcétera, y que también había amenazado de muerte a Cristina en el 2020. Bueno, en la causa consta que tuvo una relación sentimental con Brenda Uliarte, la novia de Sabán Montiel y partícipe también del intento de asesinato de Cristina. La jueza Capuchetti nunca la investigó. Nunca investigó esa línea de si había algún vínculo entre el Presto, Brenda Uliarte y el asesinato. Otra línea que no investigó la jueza Capuchetti. Hay otra carta de Sabán Montiel, en este caso dirigida al fiscal Luciani. El fiscal Diego Luciani fue el fiscal que estuvo a cargo de la causa Vialidad. En esa carta lo que dice es que quiere que lo defienda el fiscal Luciani, que quiere que esto le llegue a los jueces que estaban armando la causa contra Cristina. ¿Por qué Sabán Montiel le escribía una carta a Diego Luciani? Otra de las pistas que nunca siguió la jueza María Eugenia Capuchetti. Pero vamos a detenernos en, creo yo, no sé si la más importante, pero la que tiene más evidencia y que tampoco, hasta el día de hoy, ha investigado como corresponde, que es la pista Milman. Gerardo Milman fue el número 2 de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, era su armador político para esta campaña, ¿sí? Hasta que se empezó a conocer todo esto. Y vamos a empezar a mostrar todas las vinculaciones que tenía Milman con este caso, con el violento grupo Anticar Revolución Federal y con todas las cosas que iban pasando que lo colocan muy cerca del atentado y que la jueza Capuchetti no investigó. Por ejemplo, lo vamos a ver a Milman cómo reconoce que participó el 9 de julio del año pasado en la marcha que Revolución Federal organizó al Obelisco con una guillotina donde decía todos presos, muertos o exiliados con el símbolo del Frente de Todos. Y así lo reconocía Milman, mirá. El caso de la guillotina. Yo participé de esa marcha, recuerdo. Y bueno, fui circulando desde el Obelisco, por Diagonal o por Rivadavia, no me acuerdo. Y llegué a la Plaza de Mayo y en un momento me encontré con la guillotina. Bueno, no sé, tuve una reacción de irme para atrás. Digo, no sé, digo. Ahora, ¿qué podía hacer yo ante un grupo de gente que estaban ahí en la misma marcha? Digo, yo lo único que hice fue retirarme de ese lugar y por ahí me generó un choque, digamos, ¿no? Bueno, fue
Gerardo Milman participó de esa movilización y él mismo lo reconoció. De hecho, hay un tuit, ¿sí?, donde él fue entrevistado incluso ese día por TN como parte de esa movilización. Acá lo vemos, la vicepresidenta solo habla idioteces. Por eso hoy la gente pedía que se vaya. Todo Noticias, banderazo, 9 de julio. O sea, no solo fue, sino que convocaba. 2 semanas antes del atentado, Gerardo Milman presenta un proyecto en el Congreso. Esto es todo documentación oficial, el 30 de agosto del 2022. Y en ese proyecto dice, empieza a pedir información sobre la seguridad, sobre qué pasa con Cristina y dice, textual, no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores. Firmante, Gerardo Milman. 2 semanas antes del atentado, Milman hablaba de un falso atentado en un documento público, en un documento presentado en la Cámara de Diputados. Y está ahí, paréntesis, en ese documento también decía que los que tenían que tener seguridad eran los periodistas a los cuales Roberto Navarro había advertido que estaban generando odio 15 días antes del atentado. Y decía también que los militantes de la Campo eran como los camisas negras. Los trataba de fascistas. Bueno, nunca explicó de dónde sacó que podía haber un falso ataque a la figura de Cristina, como efectivamente ocurrió, no falso sino real, 2 semanas después. 2 días antes del atentado, y lo veíamos recién en la cronología también, Gerardo Milman estaba en el bar Casablanca, que es de hecho el bar que está enfrente del anexo de la Cámara de Diputados. Y un testigo lo escuchó decir, cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Este es el mensaje de WhatsApp que ese testigo le manda el 1 de septiembre. Bueno, fue. Gerardo Milman participó de esa movilización y él mismo lo reconoció. De hecho, hay un tuit, ¿sí?, donde él fue entrevistado incluso ese día por TN como parte de esa movilización. Acá lo vemos, la vicepresidenta solo habla idioteces. Por eso hoy la gente pedía que se vaya. Todo Noticias, banderazo, 9 de julio. O sea, no solo fue, sino que convocaba. 2 semanas antes del atentado, Gerardo Milman presenta un proyecto en el Congreso. Esto es todo documentación oficial, el 30 de agosto del 2022. Y en ese proyecto dice, empieza a pedir información sobre la seguridad, sobre qué pasa con Cristina y dice, textual, no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores. Firmante, Gerardo Milman. 2 semanas antes del atentado, Milman hablaba de un falso atentado en un documento público, en un documento presentado en la Cámara de Diputados. Y está ahí, paréntesis, en ese documento también decía que los que tenían que tener seguridad eran los periodistas a los cuales Roberto Navarro había advertido que estaban generando odio 15 días antes del atentado. Y decía también que los militantes de la Campo eran como los camisas negras. Los trataba de fascistas. Bueno, nunca explicó de dónde sacó que podía haber un falso ataque a la figura de Cristina, como efectivamente ocurrió, no falso sino real, 2 semanas después. 2 días antes del atentado, y lo veíamos recién en la cronología también, Gerardo Milman estaba en el bar Casablanca, que es de hecho el bar que está enfrente del anexo de la Cámara de Diputados. Y un testigo lo escuchó decir, cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Este es el mensaje de WhatsApp que ese testigo le manda el 1 de septiembre, después del atentado, acá está la hora, el atentado fue a las 9 de la noche, 1 hora y media después se da cuenta de lo que había escuchado. Y le manda a su jefe, le dice, graciosamente decía, cuando lo maten, estoy camino a la costa. Ahí se dio cuenta de lo que había escuchado. Todo esto no lo investigó la jueza Capuchetti. Pero hay más de Milman. Hay más de Milman. Porque esto fue 2 días antes del atentado.
El mismo día del atentado, a la tarde, el 1 de septiembre, Milman tuiteó: ¿por qué el ministro de Seguridad aumentó la custodia policial para la vicepresidente? Y esto es lo más increíble. Cristina Kirchner jamás estuvo en peligro en su pequeña república de Recoleta. La sobreactuación nos lleva a preguntar de qué manera se están llevando a cabo el resto de las custodias. Esto es el día del atentado. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Cristina Kirchner jamás estuvo en peligro. ¿Qué pasó después con todo esto? La jueza Capuchetti, después de que el testigo que les decía recién dijo que lo escuchó a Milman decir eso con 2 asesoras, citó a las 2 asesoras, a Ivana Botsiewicz y a Carolina Gómez Mónaco, a su despacho. Y les dijo: ¿ustedes estuvieron en el bar Casablanca con Milman? Y ellas le dijeron: no. Nosotras no fuimos. Con tanta mala suerte que los abogados de Cristina habían revisado los videos de seguridad del Congreso y las habían encontrado. No lo había hecho la jueza, lo habían hecho los abogados. Entonces la jueza le tuvo que decir: no, miren, yo las tengo acá filmadas. Y ante eso dijeron: ah, no, sí, estuvimos, pero no hablamos nada de eso. O sea, le mintieron a la jueza en la cara. Los abogados de Cristina dijeron: señora jueza, secuestre los celulares de estas personas, de estas 2 mujeres asesoras de Milman, porque le están mintiendo. Y por algo le mienten. Y la jueza Capuchetti las dejó ir. Las dejó ir. Las citó luego a una segunda declaración, ¿sí? Donde ahí reconocieron, esta es la tercera, perdón, en una segunda declaración, ahí reconocieron que habían borrado sus celulares. Una dijo que lo borró, otra dijo que se lo dio a una amiga. Y en la tercera, que ahora sí es esta que podemos ver, finalmente hay una de las asesoras, Ivana Botsiewicz, que no solo dice que lo borraron, sino que cuenta cómo. Y comenta que Milman le dijo que había hablado con Patricia Bullrich, y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara nuestra información. Esto es textual, una declaración. No para borrar algo puntualmente. De ahí nos fuimos a Avenida de Mayo 953, tercer piso, oficina Patricia Bullrich, si no me equivoco. Efectivamente es la oficina de Patricia Bullrich, nosotros lo chequeamos. Llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón, no había nadie más. Estando ahí, en ese momento nos enteramos por Milman, no sé si abogados o qué, que habían pedido el secuestro de nuestros celulares. Nunca dijo quién le informó. Y en ese mismo momento le di mi teléfono y estuvo analizándolo y decide borrar todo. Y deciden borrar todo en la oficina de Patricia Bullrich. Y en esta misma declaración, unos renglones más adelante, le preguntan si en las oficinas de Bullrich manipularon otro celular. Y contestó: sí, el de Milman, pero no sé qué hicieron. Todo esto, la jueza Capuchetti recién, hace una semana, le pidió el celular a Milman. Recién hace una semana. Se sabe hace meses. Y en cualquier investigación en materia penal, no solo las primeras 48 horas son claves, los primeros días, las primeras semanas, un año. Y todavía, recién ahora se empezó a revisar el celular de Milman que la jueza Capuchetti pidió hace poquitos días. Toda la pista Milman fue encubierta porque llevaba, obviamente, a Patricia Bullrich. ¿Qué otra pista encubrieron y cómo trabajó Comodoro Pi para encubrir este atentado? Balcanizando 2 causas. Por un lado, la del atentado, y por el otro lado, la que involucra a Revolución Federal. Este grupo violento comandado por Jonathan Morel, por Leonardo Sosa, que aparecieron, de hecho, en los últimos días después de las PASO, y dijeron: ahora Revolución Federal revive. Revolución Federal dejó de actuar el día que atentaron contra Cristina, después de haber hecho un montón de actos pidiendo que mataran a Cristina y a todo el resto en los meses previos. Y lo que hizo Comodoro Pi, la jueza Capuchetti, el juez Mariano Llorens, del cual ahora vamos a hablar, fue mantener esas 2 causas separadas, como si no tuvieran nada que ver. Y en la causa de Revolución Federal aparecen muchas cosas que, si estuvieran en el expediente del atentado, aportarían información. Por ejemplo, y ahora lo vamos a volver a escuchar,
lo que decía Jonathan Morel en TweetSpace, que eran espacios públicos en las redes, respecto de qué hacer con Máximo Kirchner, de qué hacer con Alberto Fernández y de cómo él mataría a Cristina. Escúchalo. Fue exactamente lo que hizo Fernando Sabac Montiel. Se infiltró entre los militantes que estaban yendo a saludar a Cristina y también a protegerla, e intentó matarla. Lo mismo, lo mismo. Una sola diferencia. A Fernando Sabac Montiel nadie lo linchó. Los militantes que estaban ahí protegiendo a Cristina lo agarraron y lo entregaron a la policía como corresponde. Nadie lo linchó, a pesar de que todos vieron que le puso una pistola en la cabeza a Cristina. ¿Y por qué mantuvieron estas causas separadas? Porque, como en la novela negra, lo importante siempre es la pista del dinero. ¿Cómo se financiaba Revolución Federal? Ellos decían que tenían una carpintería, que habían aprendido a hacer manualidades por YouTube. Y de repente apareció uno de los grupos económicos más importantes del país, con obras en distintos lugares del país, y los contrató por una millonada de plata, al cual le emitieron la factura número 1, y les transfirió dinero durante todo el proceso de deshumanización, de persecución y de hostigamiento a Cristina y a todas las figuras a su alrededor. Acá están los pagos. De mayo a diciembre del 2021, Jonathan Morel recibió 578.000 pesos. El 28 de diciembre del 21 recibió otras seis facturas por 176.000 pesos a nombre del Fideicomiso Santa Clara al Sur. Esto es de la familia Caputo. 22 de agosto, ¿sí? Es el día del alegato de Luciani. Y 4 días antes de que Morel dijera públicamente el deseo de matar a Cristina que escuchamos recién, recibió una transferencia de 250.000 pesos. Y también recibió transferencias del Fideicomiso Espacio Añelo y de Rosana Pía Caputo por más de 1,5 millones de pesos. ¿Cuál era la excusa de contratarlo? Perdón, acá hay más transferencias. Mayo del 2022, Ailén Valero, socia de Morel, se inscribió como monotributista justo cuando se crea Revolución Federal. Puso como domicilio la carpintería Dogo de San Isidro. 30 de mayo, recibe una transferencia del Fideicomiso Espacio Añelo, de los Caputo, por 2.400.000 pesos. La factura era la número 1. Yo fui monotributista, mi factura número 1 no fue por 2,5 palos. 24 de mayo del 2022 fue su primera factura y fue millonaria. Y tenemos más pagos de la familia Caputo a Revolución Federal. Junio del 2022, otra chica, Evelyn Balboa, se inscribe como monotributista con la misma actividad que Morel. 30 de junio, lo mismo, una transferencia por 1 millón de pesos del Fideicomiso Espacio Añelo. La factura es la número 1. ¿Sí? Y la factura fue por 2,5 millones de pesos. O sea, armaron un negocio de la nada, para recibir transferencias millonarias de la familia Caputo. ¿Cuál era la excusa? Supuestamente un edificio que estaban haciendo en Añelo, por eso se llama Espacio Añelo. Añelo queda en Vaca Muerta y la carpintería quedaba en Boulogne. Y Rosana Pía Caputo, que fue la que lo contrató, vivía en Recoleta. ¿Cómo explican que una señora de Recoleta pasó por Boulogne y los contrató para hacer unas obras de carpintería en Vaca Muerta, a más de 1.000 kilómetros? Y justo coincide con todas sus actividades violentas. Y el dinero proviene de la familia hermana de la vida de Mauricio Macri. Entonces tenemos todas las pistas que no siguió María Eugenia, la jueza Capuchetti, las pistas que conducen a Patricia Bullrich, a Milei, a Milman, y ahora tenemos las pistas de Revolución Federal que apuntan a la familia Caputo, hermanos de la vida de Macri, y lo mantuvieron absolutamente separado para que no se tocara. Bueno, obviamente en este año, Cristina recusó a la jueza Capuchetti. Y la recusó por todo esto que acabamos de decir. El 10 de noviembre del año pasado la recusó por perder el celular de Sabac Montiel, por demorar en detener a Brenda Uliarte y a Carrizo, por no seguir la pista Nuevo Centro Derecha que llevaba a Bullrich a Milei, por no seguir la pista Milman, por no seguir la línea de financiamiento del atentado y por sus visitas a la AFI durante el macrismo que les acabamos de mostrar que coincidían con su concurso. Como le rechazaron la recusación, tuvo que presentar otra, el 9 de enero. Y ahí directamente le suma que Capuchetti, además de todo esto, tenía un cargo en la Escuela de Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que era la que generó todo el problema
en la puerta de lo de Cristina. O sea que ahí tenés pista Milei, pista Burrich, pista Revolución Federal, pista Caputo, pista Macri y pista Larreta también. Era el que la contrataba a María Eugenia Capuchetti. Por último, para cerrar este capítulo del encubrimiento judicial a un año del atentado, no fue solo María Eugenia Capuchetti. La cofradía de Comodoro Pi fue parte de todo esto, porque decidieron, por ejemplo, el juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal, juez designado a dedo por Macri, es el juez que rechaza la recusación a Capuchetti por todo lo que les acabo de mostrar. La Capuchetti no hizo bien su trabajo, no siguió todas estas líneas de investigación y un juez puesto a dedo por Macri, a dedo es a dedo, la mantuvo ahí. También intervino Mariano Llorens, designado por Macri, se juntó con Macri en Olivos, de hecho se juntó y fue con Pierre Pexajevich, que es el compañero de Bridge, de Macri, o sea, amistad cercana. ¿Sí? Y Mariano Llorens es el que mantuvo separadas, como les acabo de decir, las dos causas, la del atentado y la de Revolución Federal, y es el juez que frenó durante meses la línea Milman. Durante meses frenaron la línea Milman. También intervino Pablo Bertuzzi, también designado a dedo por Macri, después de que condenara a Amado Vudú, a partir de que Macri le había pagado con un hotel a Alejandro Van der Broele, el testigo clave para la condena a Vudú. Bueno, Pablo Bertuzzi, designado a dedo, también firma por frenar la investigación de la pista Milman durante meses. Y por último, Guillermo Jacobucci, en la última instancia en casación, también designado por Macri, finalmente es el que termina rechazando la recusación a Capuchetti. Es todo Comodoro Pi, el que decidió encubrir el atentado contra la vicepresidenta. Un intento de magnifemicidio que se cumple un año, una causa judicial con un año, donde fueron elevados a juicio los 3 que participaron del hecho material y se frenó cualquier investigación que busque los autores intelectuales, el financiamiento, las conexiones políticas, las conexiones mediáticas. Esto fue el encubrimiento judicial. Seguimos con los capítulos de medios y de política a un año del atentado. ¿Pasás todos los días por la casa de Máximo? Sí, Claro, porque vos sos de Santa Cruz, ¿no? sí, de Gallego, estoy acá. Uy, ¿cómo no los mataste, boludo? No lo Ahora escuché no, porque es violenta. Y encima el viejo hijo de puta viaja en helicóptero, porque si viajan en auto, te juro que, pero me planto en cualquier lado, que me pise, pero se lo abollo todo. Se lo cago tanto a patada, se lo prendo a fuego. Hijo de puta viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo. O sea, lamentablemente Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años. En algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria. Pero por lo pronto sí nos podemos cruzar otros personajes, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a la cámpora y a la militancia, ¿no? Y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje. Pero yo te juro, o sea, si a mí no me conocieran los nenes de la cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo, pasa la historia. Después me linchan, pero pasa la historia. Fue exactamente lo que hizo Fernando Sabac Montiel. Se infiltró entre los militantes que estaban yendo a saludar a Cristina y también a protegerla, e intentó matarla. Lo mismo, lo mismo. Una sola diferencia. A Fernando Sabac Montiel nadie lo linchó. Los militantes que estaban ahí protegiendo a Cristina lo agarraron y lo entregaron a la policía como corresponde. Nadie lo linchó, a pesar de que todos vieron que le puso una pistola en la cabeza a Cristina. ¿Y por qué mantuvieron estas causas separadas? Porque, como en la novela negra, lo importante siempre es la pista del dinero. ¿Cómo se financiaba Revolución Federal? Ellos decían que tenían una carpintería, que habían aprendido a hacer manualidades por YouTube. Y de repente apareció uno de los grupos económicos más importantes del país, con obras en distintos lugares del país, y los contrató por una millonada de plata
al cual le emitieron la factura número 1 y les transfirió dinero durante todo el proceso de deshumanización, de persecución y de hostigamiento a Cristina y a todas las figuras a su alrededor. Acá están los pagos. De mayo a diciembre del 2021, Jonathan Morel recibió 578.000 pesos. El 28 de diciembre del 21 recibió otras 6 facturas por 176.000 pesos a nombre del Fideicomiso Santa Clara al Sur. Esto es de la familia Caputo. 22 de agosto, ¿sí? Es el día del alegato de Luciani. Y 4 días antes de que Morel dijera públicamente el deseo de matar a Cristina que escuchamos recién, recibió una transferencia de 250.000 pesos. Y también recibió transferencias del Fideicomiso Espacio Añelo y de Rosana Pía Caputo por más de 1,5 millones de pesos. ¿Cuál era la excusa de contratarlo? Perdón, acá hay más transferencias. Mayo del 2022, Ailén Valero, socia de Morel, se inscribió como monotributista justo cuando se crea Revolución Federal. Puso como domicilio la carpintería Dogo de San Isidro. 30 de mayo, recibe una transferencia del Fideicomiso Espacio Añelo, de los Caputo, por 2.400.000 pesos. La factura de la número 1. Yo fui monotributista, mi factura número 1 no fue por 2,5 palos. 24 de mayo del 2022 fue su primera factura y fue millonaria. Y tenemos más pagos de la familia Caputo a Revolución Federal. Junio del 2022, otra chica, Evelyn Balboa, se inscribe como monotributista con la misma actividad que Morel. 30 de junio, lo mismo, una transferencia por 1 millón de pesos del Fideicomiso Espacio Añelo. La factura es la número 1. ¿Sí? Y la factura fue por 2,5 millones de pesos. O sea, armaron un negocio de la nada, para recibir transferencias millonarias de la familia Caputo. ¿Cuál era la excusa? Supuestamente un edificio que estaban haciendo en Añelo, por eso se llama Espacio Añelo. Añelo queda en Vaca Muerta y la carpintería quedaba en Boulogne. Y Rosana Pía Caputo, que fue la que lo contrató, vivía en Recoleta. ¿Cómo explican que una señora de Recoleta pasó por Boulogne y los contrató para hacer unas obras de carpintería en Vaca Muerta, a más de 1.000 kilómetros? Y justo coincide con todas sus actividades violentas. Y el dinero proviene de la familia hermana de la vida de Mauricio Macri. Entonces tenemos todas las pistas que no siguió María Eugenia, la jueza Capuchetti, las pistas que conducen a Patricia Bullrich, a Milei, a Milman, y ahora tenemos las pistas de Revolución Federal que apuntan a la familia Caputo, hermanos de la vida de Macri, y lo mantuvieron absolutamente separado para que no se tocara. Bueno, obviamente en este año, Cristina recusó a la jueza Capuchetti. Y la recusó por todo esto que acabamos de decir. El 10 de noviembre del año pasado la recusó por perder el celular de Saddam Montiel, por demorar en detener a Brenda Uliarte y a Carrizo, por no seguir la pista Nuevo Centro Derecha que llevaba a Bullrich a Milei, por no seguir la pista Milman, por no seguir la línea de financiamiento del atentado y por sus visitas a la AFI durante el macrismo que les acabamos de mostrar que coincidían con su concurso. Como le rechazaron la recusación, tuvo que presentar otra, el 9 de enero. Y ahí directamente le suma que Capuchetti, además de todo esto, tenía un cargo en la Escuela de Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, pero ¿por qué las dos mujeres que creo que trabajaron con usted en el Ministerio, niegan que estuvieron en esa charla? Cuando cual digo, negar que uno estuvo en una charla hoy en un bar es ridículo porque hay cámaras en todos lados, en la calle, en los bares. Pero ¿Por creo qué que niegan? primero negaron, les mostraron el video y dijeron sí, eso es lo que estoy preguntando. Claro, ¿Por qué ellas niegan la charla con usted? En el interrogatorio, como testigos, le preguntan, ¿estuvieron ustedes el 30 de agosto en el bar Casablanca? Es como que si yo les pregunte, ¿qué comieron en el 30 de agosto? Nadie recuerda que comió algo hace 3 meses. Ahora, cuando le muestran las imágenes, cuando le muestran las imágenes, dice, sí, somos nosotras que estamos ingresando. Es en la misma conversación y en el mismo interrogatorio donde dicen primero que no y después que sí. Primero dicen que no, una dice que no, la otra dice no lo recuerdo. Ahora, cuando le muestran las imágenes, que dice 30 de agosto, reconocen que sí, que son ellas. Y el kirchnerismo también dice que vos en un proyecto, si no me equivoco, habías hablado días antes de la posibilidad de un autoatentado o algo así. ¿Cómo es eso? Porque no lo aclarás. Presenté 3 pedidos de informe. Estaban los alegatos del juicio de vialidad. Sí. Y había muchas amenazas. Y entonces, como yo, alguien que estudio los temas de seguridad, me parecía que el Estado tenía que
preservar la vida, garantizar la vida de personas que estaban siendo acusadas, en algunos casos amenazas concretas, y entonces hice pedido de informes al Ministerio de Seguridad respecto de si se reforzaron las custodias, el propio ministro de Seguridad. ¿Las custodias de quién te preocupaban a vos? De la vicepresidenta, de los fiscales y de ciertos periodistas. Ustedes recordarán el discurso. ¿Vos tomaste la iniciativa de preocuparte por la seguridad de la vicepresidenta? Por supuesto. Patricia, ¿cómo tomó las declaraciones de la ex asesora de Milman, Ivana Botsovich, que dijo que la llevaron a sus oficinas para que borre el contenido del celular a través de unos peritos? Yo, para mí, verso total, no tengo la menor idea de lo que hablan. Yo no llevé nunca a nadie ni conozco absolutamente nada. Todo eso es un invento del atentado, nada que ver. La verdad que me sorprende la creatividad. Deberían hacer una serie en Netflix de tantos inventos que hacen.